Santi, Agus, Rocío, Buen un día. gusto y un saludo a todos los vecinos que los están escuchando. Bueno, gracias Denis por atendernos. A ver, o sea, están caras para usted las tasas de baldío en Neuquén. Las tasas de baldío en Neuquén realmente han tenido un aumento descomunal, te diría yo, en comparación con el año pasado, Sí, por distintos factores, ¿no?, que hoy estamos analizando en la Comisión de Hacienda, pero cuando fueron los aumentos de las tasas municipales que se vieron reflejados en las boletas de los vecinos en enero, sí. principalmente la tasa de baldío fue la que más llamó la atención. Y nosotros, bueno, lo que planteamos es hacer una reducción, porque a diferencia del caso de los retributivos, la tasa de baldío hasta hoy no tiene, por ejemplo, el botón de descuento neuquino. Ajá. Entonces, a diferencia del resto de las tasas municipales que estamos viendo con la licencia comercial que va a tener un descuento, que estamos viendo con patente que va a tener un descuento, hasta hoy no había una posibilidad de generar ese descuento sobre el terreno baldío, que nosotros lo que planteábamos es justamente es quizás el que menos servicios municipales utiliza, porque cuando uno habla de retributivo, bueno, uno habla de la recolección de residuos, de la iluminación, de ciertos servicios del municipio que una casa, una familia consume. En el caso de baldío, por ejemplo, la recolección de residuos, que era algo que está incorporado dentro de la casa, no lo tiene. Entonces, lo que planteábamos era justamente hacer una reducción, así como se venía haciendo con el resto de las casas municipales, a la tasa de baldío. Y principalmente lo que nos llamaba la atención es para el caso de la persona que había comprado un lote, ¿no? Yo planteo esta situación. El neuquino que ahorró y se pudo comprar un terreno, obviamente que al principio no tiene la plata para construirse su casa. Y Claro. con una situación nacional o con una situación de inflación, es muy difícil llegar a juntar la plata para hacer su casa en el corto o mediano plazo. Entonces, Bien. generarle una tasa tan alta a ese vecino es justamente desincentivar que quieran venir a construir. Claro, Bien. uno llega al terrenito con esfuerzo y después tiene que empezar a juntar pesito por De pesito para largarse cero, con la tal casa. cual. Sí, La situación crediticia hoy no es la ideal, se está claro. empezando a vislumbrar algo, una especie de crédito hipotecario, pero no, la realidad es que hoy puntualmente no hay una posibilidad de crédito para el que quiere llegar a construir. Entonces, me parece que también es un gesto, un incentivo a esa persona de que si uno le suma una tasa tan alta, le está generando un problema. Y sobre todo en el caso de los loteos sociales, porque eso también era algo que yo planteaba. Hay muchos loteos sociales que el Ejecutivo está brindando dentro de la ciudad, y si uno no le proporciona también la posibilidad de acceso a una tasa medianamente accesible para el vecino, en definitiva le está generando un problema, porque le estás dando algo que va a tener un costo de mantenimiento altísimo. Denise, ¿cómo estás? Buen día, Agustín Amado soy. ¿Podríamos convenir entonces que, tal como están planteadas las cosas hoy, más que una tasa impuesta por el Estado municipal, es una sanción por no tener plata para construir? Tal cual, sí, sí. A ver, en su momento cuando se inicia la tasa de baldío se hablaba de una especulación inmobiliaria. Siempre fue una tasa que tuvo un costo alto porque justamente lo que se busca es incentivar la construcción. Si uno tenía muchos terrenos ociosos, bueno, entonces que te salga caro para que vos puedas o venderlo y que en ese terreno haya una construcción, o bueno, el costo de mantenimiento que tiene tener esa tierra ociosa. La realidad es que hoy la situación de la especulación inmobiliaria es muy poca. Seguramente va a haber personas que compran muchos terrenos dentro de la ciudad y generan una especulación de que a futuro va a salir más el terreno y Claro. lo puedo llegar a vender o puede tener un valor inmobiliario mayor. Pero no es el caso del que compra un lote o que compra un terrenito con la idea de tener su casa propia. Y si uno analiza la cantidad de lotes que hay dentro de la ciudad, seguramente hay más cantidad de vecinos que tienen esa idea que el que quiere hacer una especulación inmobiliaria. Lo otro que Entonces, quisiera, ahí sí, se empieza a generar esta diferenciación. claro, Denise, y lo que quisiera consultar también es lo siguiente. ¿Por qué habría de tener un resultado favorable, digamos, el tratamiento de esta iniciativa cuando hace 6 meses el Consejo Deliberante votó lo que votó ahora? Bueno, en su momento, cuando se planteó el botón neuquino, no se tomó el caso de los terrenos baldíos, y cuando se votó la tarifaria,
Había una situación puntual que nosotros no teníamos, la evaluación fiscal, que se aumentó el 31 de diciembre y que aumentó el valor de la tierra. Lo que hizo el aumento de la evaluación fiscal fue más o menos equilibrar lo que salía en cuanto a rentas a lo que realmente hoy salía la tierra. Ahora, Eso Denise, generó un aumento está bien, descomunal. entiendo, pero también entiendo que la reevaluación fiscal que hace Rentas cada vez que va a fijar el valor fiscal para calcular sus propios tributos, se hace siempre al inicio del año calendario. Era previsible que hubiese una situación de esas características. Era previsible, pero no venía con un aumento tan abrupto como fue el de este año. Realmente, a ver, y yo en ese sentido, ¿Qué previsión tenían en ese momento en el Consejo Deliberante? no, lo que venía aumentando los años anteriores. No tengo, digamos, porcentajes, pero sí fue un aumento abrupto, que no se tuvo en cuenta. Y tampoco se tuvo en cuenta esto de los mínimos de los retributivos que se estaba planteando. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con un sinceramiento de los valores. Pero bueno, en el caso de los terrenos baldíos, lo que generó ese aumento también es una cuestión de plantearse la cobrabilidad. Porque si uno aumenta un impuesto municipal que dentro de los parámetros está de lo posiblemente pagable, bueno, tiene un sentido, pero si el aumento de esa tasa se fue tan abrupto, no estamos hablando de una diferenciación de un semestre de una casa construida de más o menos 200.000 pesos con el descuento en Uquino y un terreno baldío quizás 1,5 millones, 1,5 millones de pesos, sin ningún tipo de descuento. Claro. Entonces, lo que genera también ese aumento desproporcionado, que quizás no se previó, o si se previó, no se pensó que iba a llegar a esas cifras, genera también una falta de pagabilidad del vecino, porque seguramente hay muchos vecinos que no lo pueden pagar. Entonces, ahí empieza la revisión del Ejecutivo y lo que nosotros planteamos y ponemos en la mesa de discusión. Bueno, en definitiva, al municipio también le sirve recaudar, y si es una tasa que realmente no se va a recaudar porque el valor es exorbitante, bueno, hay que analizar la situación. Nosotros lo que planteamos es la incorporación del botón neuquino también en las tasas de baldío, o sea que ahí habría un descuento más o menos del 50% de lo que está viniendo, digamos, de tasa de baldío, y para el caso de los terrenos únicos, o sea, la persona que tiene un solo lote, Sí. hacer un aumento mayor, que es lo que hoy está en discusión en la comisión. Ver hasta cuánto podemos aumentar por sobre el 50% para el caso de las personas que, bueno, que acreditan que tienen un solo lote y que no hay ningún tipo de especulación inmobiliaria acá. Denise, tenemos un mensaje de una oyente, es un audio, así que lo vamos a reproducir ahora, con respecto a esta consulta, ¿no?, que estamos hablando ahora. Hola, buen día. Me gustaría que le consulte a la concejal, ya que está con ese tema, ¿qué pasa con esos baldíos donde han fallecido las personas y no hay heredero ni nadie los reclama? Porque muchísimas veces son usurpados o tomados por alguna u otra institución, y yo quería saber dónde se pueden hacer las denuncias que corresponde, y que si ellos pueden mandar a realizar un registro de todos los terrenos que los dueños han fallecido y no tienen herederos y tienen una deuda bastante importante, tanto en rentas como en la municipalidad. Muchas gracias, habla María. Denise, ¿escuchaste a la oyente? Sí. Bien. Qué situación compleja. La realidad es que cuando hay algún tipo de impuesto municipal, en este caso que ella plantea del baldío, cuando se inicia la ejecución, seguramente se analiza si la persona se encuentra viva o no, y si hay algún tipo de expediente judicial sucesorio, hablo a nivel general, ¿no? Sí. Y en el hipotético caso de que no haya herederos, es raro, pero la situación a veces se da, el municipio como Estado interviene. Son casos muy puntuales. Pasa al dominio público, digamos. Tal cual. Y en el caso de que también me han planteado mucho la duda de, bueno, ¿qué pasa con la persona que compra esta tierra y que no se hace cargo? Por ejemplo, que la persona fallece. Bueno, hipotéticamente después, cuando se inicia la sucesión y si quiere hacer algo con esa tierra, la deuda va a estar y va a haber que abonarla con los intereses correspondientes, y en el caso de la limpieza y demás, y multas que se aplican para el no mantenimiento de ese terreno baldío también se cobra.
En definitiva, en algún punto el Ejecutivo hace la cobranza de lo que corresponde por tenerlo, y bueno, tampoco la situación de quién sería el titular de ese terreno baldío eventualmente también se define. Bien. Hay muchos casos con respecto a inseguridad, y esto también lo he planteado en la comisión, porque muchos se planteaba, bueno, pero el terreno baldío, si la persona lo tiene y no construye porque va a estar mucho tiempo para construir, se puede tener un poco de inseguridad. También la realidad es que hay construcciones que hoy no pagan como baldíos, sino que pagan como un retributivo, porque son construcciones y que hoy están totalmente abandonadas, y el foco de inseguridad es peor, es total, porque hay una construcción donde hay personas que se encuentran viviendo, y para la zona donde está, por ejemplo, esa propiedad, es terrible. Por ejemplo, el caso de Beluar, que tenemos muy cerquita del Consejo Deliberante, donde hay una construcción, hay un edificio que está totalmente abandonado, que es de personas, que es de privados, que lo han comprado, y lo han comprado como una edificación, y ese terreno, por ejemplo, no paga una tasa de baldío, paga una tasa retributiva, que es mucho menor, y que ahí hay una especulación económica, y también hay un poco de inseguridad para los vecinos. ¿Ese cuál es? ¿El que era la pista de patinaje? No. Tal cual, sí. Ah, sí. Me fui 30 años atrás, pero sí. Y que se ha prendido fuego y que ha generado un tema de seguridad en la zona. Y, por ejemplo, ahí hay una especulación económica y no hay un terreno baldío, hay una construcción. Claro. Hay infinidad de situaciones. Nosotros lo que planteamos es, bueno, para el caso del vecino, que apuesta a la ciudad de Neuquén para vivir. Sí. Y que con los ahorros que tiene logró comprarse un terrenito. Para esa persona hay que darle un gesto, hay que generarle un incentivo para que pueda construir. En este caso, la tasa, los impuestos municipales tienen que estar acordes. Entonces, lo que estamos hoy en la Comisión de Hacienda tratando de generar es un consenso para poder bajar esa tasa a valores normales. Bien, se entiende. Ro. Hay mucha gente escuchando, Denise. Sí, está explotando el tema mensajería, pero bueno, sí. No, tampoco vamos a tener al concejal, vamos a pasarle, tenemos un audio. Tenemos un audio más de otra oyente, Mirta. Otra consulta jurídica. Sí, a ver, por favor. Hola, buen día. Escucho a la concejal y la verdad que no entiendo. O sea, que reduzcan un poco la tasa de baldío me parece bien para el que lo tiene mantenido y cuidado, ¿verdad? Y cercado como corresponde. Ahora, votaron un exceso en el aumento de las tasas municipales y la concejal no dice nada, ¿entienden? O sea, se nos fue el 800% en algunos casos de tasas municipales, y resulta que ahora queremos eximir al que tenga un baldío. No entiendo, realmente no entiendo. Tratemos de hacer una ley un poquito más pareja, concejal, si le parece. Bueno, Denis, fue una consulta bastante menos amigable que la anterior, pero es todo suyo. No, a ver, desde que se vota la tarifaria, obviamente que hubo consultas de vecinos, y hubo también muchos reclamos con respecto al aumento de los retributivos, que es para el caso de la construcción que ya se encuentra ella, no la casa. Sí. Y hubo también una vinculación con esta evaluación fiscal que aumentó y que obviamente generó un aumento mucho mayor en las tasas municipales. Sí. Lo que se buscó ahí a través del botón Lugino, que esto fue una propuesta del Ejecutivo, en una propuesta de los concejales, fue generar un poco de este descuento del 50%, sabiendo que ese aumento iba a impactar en el bolsillo de los vecinos. Hoy en la Comisión de Hacienda ese impuesto también se encuentra, esa tasa municipal también se encuentra en discusión. Hay proyectos de otros bloques de concejales y también de vecinos que plantean la revisión de esa tasa municipal y se está discutiendo. Nosotros lo que planteamos es que veíamos que solamente se hablaba de la tasa retributiva, pero que no había una discusión con respecto a la tasa de baldío. Que por supuesto que el baldío tiene que tener un montón de condiciones, como estar cercado y como estar en mantenimiento y en condiciones que además de la red tarifaria están dentro de la ordenanza que regula los baldíos. Bien. Y tampoco ponemos en discusión la multa, por ejemplo, que se le cobra a la persona que tiene este baldío por no cuidarlo y por no mantenerlo limpio y por no mantenerlo en condiciones. Eso no está en discusión. La persona que no tiene, que tiene un baldío que no lo tiene en condiciones tiene que
pagarle la multa al municipio en definitiva y pagar, el municipio se hace cargo de la limpieza de ese baldío, también por una cuestión de seguridad de los vecinos, y se lo cobra al titular del terreno. Eso está perfecto. Bien. Nosotros lo que hicimos fue poner en la mesa de discusión, además de la discusión de los retributivos, que fue un proyecto de otros bloques y que hoy se está discutiendo, bueno, pongamos este tema también en discusión, que en definitiva afecta en mayor proporción al vecino que lo está pagando, porque bueno, el retributivo tiene un valor que ha aumentado, pero en comparación con el baldío ha sido mucho mayor. Denise, una pregunta, ya que estamos en tema que tal vez es para el oficialismo, pero ya que estamos charlando, te pregunto a vos qué pensás. ¿Por qué un botón? ¿Por qué no automatizan los descuentos para todos los que les corresponde y listo? Es como, me hace acordar de esas aplicaciones que te dicen si te adherís ya, te hago descuentos. ¿Cuál es el beneficio de que tengamos que pasar por la instancia del botón? Mira, eso fue una propuesta del Ejecutivo que en su momento, cuando se discutió la tarifaria, prácticamente todos los bloques lo planteamos, ¿no? ¿Por qué el botón y no por qué el aumento de manera directa? Es algo que se va a tener que discutir seguramente en la próxima tarifaria, porque en definitiva lo que genera el botón es la incertidumbre a futuro de que ese botón siga existiendo. Bien. Fue una propuesta del Ejecutivo, así fue presentado en el Consejo, y en definitiva fue lo que se votó, pero sí, fue un reclamo que hicimos nuestro blog, que hizo Fuerza Libertaria, que hizo La Libertad Avanza, incluso también con respecto a los mínimos, el proyecto del Ejecutivo fue modificado en el Consejo, o sea que los mínimos que planteaba el Ejecutivo eran mucho mayores a los que en definitiva salió la tarifaria. Bien. Es un tema que sí, que nosotros hemos cuestionado y que bueno, no soy parte del oficialismo ni del proyecto del intendente que fue el que lo presentó. Seguramente es algo que va a tener que quedar definitivo, porque bueno, si no genera esa incertidumbre en el vecino de qué pasa el semestre que viene, qué pasa el año que viene, si lo voy a tener y si no, y si el botón no está, el aumento va a ser totalmente mayor. Claro, pero es como una instancia, a ver, el que se duerme le cobramos más, digo, es raro, no sé, pero bueno, está bien, eso vino del proyecto del Ejecutivo y se está discutiendo junto con toda la tarifaria, ¿verdad? Sí, está en la Comisión de Hacienda. El tema principal hoy en discusión es las tasas municipales. Bien. Nosotros estamos avanzando con respecto a baldíos en un consenso de poder lograr ese descuento también en la tasa de baldío, y seguramente lo que también estamos planteando es que sea retroactivo el 1 de enero, ¿no? Que eso también es importante, no es que sea a partir de ahora en adelante, sino que si se plantea, y esto también es una cuestión de equidad, si uno plantea un descuento en una tasa municipal, lo tiene que plantear en el resto, ¿por qué una sí y por qué la otra no? Claro. Entonces, si llega a salir nuestra propuesta, que hoy tiene el consenso de varios de los bloques, también es lograr que este descuento sea aplicado retroactivo el 1 de enero. Bueno, llega a conseguir la retroactividad el 1 de enero, le van a hacer un monumento, concejal. Ojalá. No. Bueno. No, a ver, la idea es justamente eso, que haya una transparencia, que haya una equidad en las tasas, y que más allá de que haya un pincelamiento de los valores, porque la realidad es esa, eso yo también lo pongo en discusión, ¿no? Una tasa de retributivo de 10.000 pesos, como se estaba pagando previamente, también tiene que ponerse en esa discusión de pincelar el valor, pero bueno, obviamente que el impacto en el bolsillo del vecino fue alto, y hay que ver la manera de cómo aligerarlo, de cómo incentivar la construcción en la ciudad y cómo también generar la cobrabilidad, ¿no? Porque las tasas que son tan altas, en definitiva, lo que generan es que el vecino no la pueda pagar, y también el municipio cuenta con ese dinero para poder hacer las obras. Es todo un equilibrio que hay que generar, y no está mal rediscutir los temas que afectan en definitiva el bolsillo del vecino, y esto también está bien. O sea, me parece que hay un buen gesto del Ejecutivo y del Consejo, decir, bueno, hubo un aumento, este aumento al vecino le generó un impacto muy grande, bueno, rediscutámoslo. Concejal Denise Stilger, ha sido muy gentil, le hemos robado casi 30 minutos de su tiempo, gracias por habernos atendido.